Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Programa número 64 de Toda la Verdad, con una entrevista muy exclusiva, muy especial esta noche. Isabel Cuervo, una periodista colombiana, de origen colombiano, quien nos acompañará esta noche para poder hacer un análisis de algo que no conocemos mucho en El Salvador, sobre George Soros. Vamos a ver un corto video que va a contextualizar el programa de esta noche. Veámoslo. George Soros. Happy birthday, George. You're 90 years old today. There he is. What a guy, huh? He was born August 12th, Budapest, Hungary, 1930. Family was prosperous. Jewish family. Nazis moved in. They lost everything. There is no truth to the rumor that Soros collaborated with the Nazis. That is a bogus story. He was 15 years old. He's just trying to survive. Didn't do anything wrong. Now, his fortune, nobody really knows how much money he's got, but he's got multiple billions of dollars because he's given that much money away. All right? He has given $32 billion away since 1984. So who gets it? Well, Black Lives Matter Global Foundation got 33 million to the Marxists over there. According to a report from the Washington Times, the reporter is Kelly Riddell. You want to check it out. Human Rights Watch, another far-left organization, got 100 million from Soros. ACLU got 50 million. Racial Justice Initiatives, that's Color of Change, all of these radical left organizations. They got 220 million in pledges from the Open Society Foundations. I don't know how much money showed up. Planned Parenthood, 18 million. NAACP Legal Defense Fund, 15 million. Hillary Clinton's campaign, 10 million last time around. Since 2015, George Soros has spent more than $17 million on district attorney races. And that is why you are seeing the collapse of our criminal justice system in America. You shoplift, they don't prosecute. You punch somebody in the face, they don't prosecute. You get arrested for stealing a car, no bail. You get arrested for deadly assault, no bail. Soros. Bueno, le damos la bienvenida a Isabel Cuervo. Isabel, buenas noches. Estás en El Salvador con una gran audiencia del programa de opinión político número 1 de El Salvador. Bienvenida. Hola, buenas noches a todos los que nos están acompañando esta noche en esta charla tan amable que me has invitado hoy, señor Araujo. Le agradezco muchísimo. Para mí es supremamente importante poder estar en comunicación con no solamente El Salvador y en Centroamérica, sino con personas de todos los rincones del mundo que te ven. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Vamos a entrar de una vez en materia. Tal vez explicarle a nuestra audiencia cómo inicia tu experticia, porque creo que es una experticia en torno a la temática de George Soros, ya no en el nivel latinoamericano, sino que en nivel mundial. He conversado con algunos periodistas españoles, con varias personas importantes e influyentes de los Estados Unidos, en Washington, en Miami, en Latinoamérica, y reconocen a Isabel Cuervo como una persona que domina mucho el tema de George Soros. ¿Nos puedes tú explicar cómo nace esa relación con el tema de parte tuya? Bueno, señor Araujo, nace de una forma bastante singular, por decirlo de alguna manera, porque en 2018
estando yo trabajando para la agencia de noticias del gobierno federal de los Estados Unidos, USAGM, USA Global Media, para el Buró de Noticias Radio y Televisión Martí, pues llega a mis manos una investigación del órgano judicial Judicial Watch, el mismo órgano judicial que tiene hoy en día sentada en el banquillo a la señora Hillary Clinton. Así que, bueno, me di a la tarea de leer ese informe de Judicial Watch que fue publicado en mi mismo medio de comunicación para el que yo trabajaba, y lo encuentro bastante relevante en cuanto a la información que yo manejaba o las fuentes que en ese momento a las que yo estaba dedicada, que eran Latinoamérica, con gran énfasis en un triángulo de Colombia, Cuba y Venezuela, un triángulo importantísimo, en mi parecer, a nivel geopolítico. Entonces entro a investigar esta línea a línea, esta investigación, valga la redundancia, de Judicial Watch, y bueno, encuentro muchos elementos de importancia para ser informados al público. Y así lo hago, comienzo entonces a buscar mis propias fuentes, comienzo a corroborar todas esas líneas investigativas y comienzo pues entonces a hacer todo un trabajo de preentrevistas y de concatenación de datos y de información muy delicada, en mi parecer. Cuando tengo todo esto listo, pues preparo mi reportaje investigativo, que es el que finalmente realizo, entrevistando a diversas fuentes, utilizando fuentes también de archivo, utilizando fuentes on the record, off the record, y bueno, preparo todo este reportaje investigativo que tiene más o menos una duración de unos 15 minutos, por eso es un reportaje especial, porque tenía además también una línea, una tesis de investigación bastante clara, y era demostrar esas influencias o esas incidencias de este gran potentado millonario en Latinoamérica, y con gran énfasis, como le decía, en el triángulo Colombia, Cuba y Venezuela. Llegando el momento en que logré obtener una entrevista exclusiva con una ex agente del FBI, Leah Fowler, que amablemente decide por fin, ella era mi fuente off the record durante bastante tiempo, pero nunca había accedido a estar en cámara, accedió en este momento, y bueno, allí está reflejada también la entrevista que yo le hiciera de manera exclusiva a Leah Fowler para este gran pues reportaje especial. Este reportaje estuvo al aire 5 meses y luego fue censurado por la misma agencia de noticias USAGM, Radio y Televisión Martí. No solamente lo censuran, sino que me amordazan, me prohíben hablar de la situación y me someten a investigación federal. Para mi sorpresa, porque pues obviamente trabajando para una agencia de noticias de los Estados Unidos, lo último que uno espera es que le censuren, le amordacen y lo sometan a una investigación federal. Pero pues así ocurrió, estuve sometida a investigación federal durante más de 1 año y medio. Finalmente deciden sostenerse en las absurdas versiones infiltradas por un agente que trabaja aquí en los Estados Unidos como lobista, como cabildero para la dictadura cubana, que se llama Phil Peters, que había filtrado información o la tergiversación o la calumnia y la injuria sobre mi persona, de que yo había realizado un reportaje de contenido antisemita. Bueno, nada más absurdo y más delirante, diría yo, que calificar un reportaje de contenido político de antisemita. Posteriormente me doy cuenta que Soros acostumbra a utilizar este tipo de argumento de calificar de antisemitas a las personas que digan de él lo que a él no le interesa que se sepa, porque es un personaje que se ha vendido mundialmente como el gran filántropo, y de hecho sí, entrega muchísimo dinero, dinero a manos llenas a toda esa gran organización o red de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que tiene por el mundo entero. Esa es su forma de trabajar.
Posteriormente, bueno, fui retirada de la agencia de noticias bajo cargos de antisemitismo y alguna que otra calumnia referente a mi desempeño periodístico. Ninguna la pudieron comprobar. No obstante, tengo entendido de que, esa fue la decisión. Tengo entendido que todo eso perdió validez, fue demostrado, a pesar de que te despidieron de la empresa donde trabajabas de comunicación, pero todo eso quedó claro de que no existía tal cosa, sino una conspiración para querer silenciar tu voz. Sí, así es. Ellos no pudieron comprobar absolutamente nada, pero los tentáculos de un multimillonario como George Soros, que todos sabemos que es uno de los hombres más ricos del mundo, y como diría yo, no solamente rico en dinero, sino rico en contactos y en injerencia internacional, nacional e internacional, porque la injerencia de este hombre en los destinos políticos y sociales de casi la totalidad de países en el mundo es una cosa absolutamente impresionante y comprobada. Una de sus características es calificar de teorías de la conspiración o de que no hay corroboración de lo que a él no le interesa que se sepa, ¿no? Por ejemplo, es conocido por haber quebrado el Banco de Inglaterra en ese gran miércoles negro, donde él pues se hizo acreedor de mil millones de dólares en una sola jugada económica. Es bien conocido también porque fue procesado en Francia por algún juego también de contenido económico, porque él se dedica a esto, de hecho, desde su fondo Quantum Fund, ubicado a propósito en un paraíso fiscal en el Caribe. Él vive en Nueva York, pero tiene su Quantum Fund, desde donde maneja las carteras de otros más billonarios que él, se dedica a la especulación financiera, ¿no? Esa es su especialidad, de eso es de lo que vive desde hace muchísimos años, con gran reconocimiento. Una pregunta, Isabel, y tengo entendido por lo que hemos logrado revisar en redes sociales, en diferentes revistas, sobre todo europeas, la quiebra del Banco de Inglaterra, las injerencias que ha tenido y los conflictos en varios países europeos, donde ha sido inclusive expulsado y cancelado muchas de sus organizaciones, como en Austria. La pregunta es, eso era conocido y George Soros era conocido en Europa, pero era bastante desconocido en Estados Unidos, cosa que ya ha ido agarrando una relevancia importante y casi inexistente en América Latina. ¿Qué fue lo que tú descubriste en esa línea de investigación que puede impactar geopolíticamente al tan importante triángulo Venezuela, Estados Unidos y Cuba? ¿Qué es lo que hay en el fondo hacia Latinoamérica de parte de George Soros? Bueno, es espantoso cómo él ha regado toda su injerencia, no solamente por Europa, como bien lo dices, sino en Latinoamérica. Y como bien lo señalas, efectivamente es muy conocido en Europa y en Asia por todos sus juegos o sus jugadas magistrales económicas en cuanto a la especulación financiera. Pero en Latinoamérica no lo conocían, a tal punto que ese nombre ni siquiera lo consideraban para hacer ningún tipo de análisis de contenido geopolítico. De hecho, mucha gente, aún en Estados Unidos y en Latinoamérica, dicen que es una persona que no existe, porque esa es la imagen que han vendido durante muchos años. Él jugó un perfil bajo durante muchos años y solo vino a dar declaraciones o entrevistas o aparecer en la palestra pública, digamos que en las 2 últimas décadas, pero siempre fue una persona de muy bajo perfil, no un perfil público. Pero afortunadamente, y lo agradezco mucho, mi reportaje fue muy distribuido por Latinoamérica, por Europa también, pero en Latinoamérica lo agradezco mucho porque muchos colegas pudieron
informar acerca de estos asuntos en Latinoamérica gracias a que lo conocieron por este reportaje. ¿Qué informaba de manera específica esa tesis investigativa en este reportaje censurado? Informaba algo supremamente grave en este triángulo entre Colombia, Cuba y Venezuela, y es la cantidad de red de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que tiene en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica, pero en Colombia en especial, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación con gran, digamos, o muy proclives a la aceptación de lo que son las narcoguerrillas de las FARC y el ELN. Narcoguerrillas conocidísimas a nivel mundial, declaradas como organizaciones terroristas por los Estados Unidos, dado que ya pues sus acciones no las pueden esconder bajo un perfil de guerrilla, que no lo es. Son organizaciones criminales, son organizaciones que están dedicadas al narcotráfico. De hecho, las FARC es hoy en día el cartel de drogas más grande del mundo. Eso pues no es un secreto, pero es un hecho lamentable en que en Colombia esas organizaciones terroristas, narcoterroristas, hayan dejado un brazo armado en el campo y ahora tienen un brazo político. Muchos de ellos han sido nombrados senadores sin ni siquiera pasar por elecciones, sin ni siquiera ser pues escogidos por el pueblo, dado esos infames acuerdos que realizara el expresidente Santos con esta narcoguerrilla. Estos medios de comunicación, estas organizaciones no gubernamentales tan proclives y tan a favor de estas organizaciones que te estoy nombrando, las FARC y el ELN, con incluso miembros de las FARC y el ELN en algunos de sus mesas directivas, o como columnistas, o como personas que están dentro de estas organizaciones o medios de comunicación, pues también tienen relaciones con las cúpulas de poder de Cuba y Venezuela. Las cúpulas de poder que todos sabemos, no es un secreto para nadie tampoco, que han permanecido y se han apuntalado en el dominio y de estos países. Cuba, en su caso, lleva más de 60 años, en donde la población no tiene derecho a voz ni voto. Sabemos todos que es un estado totalitario, al igual que en Venezuela, cuando desde Chávez pues se apuntalaron en el poder y no lo sueltan, y vemos como de forma reiterativa esas elecciones que hacen, elecciones, y abro muchas comillas, pues que hacen, que también tienen que ver con Soros, y ya lo explicaré en un momento, pues no han permitido que el chavismo salga del poder, teniendo sumido a Venezuela, uno de los países más prósperos hasta hace tan solo unos años, en la completa miseria. Una pregunta, Isabel, ¿te suena lo que es la Open Society Foundation? Claro que sí, esa es la gran organización filantrópica de Soros. Y ahora abro comillas, cosa que no podía hacer, digamos, un año atrás, porque es que después de que a mí me someten a investigación federal, yo por una labor periodística inaplazable, podría decirse, por una cuestión de honra y también de inquietud total periodística, pues no podía dejar de investigar qué era lo que había detrás y por qué a mí me censuraban, me amordazaban y me sometían a investigación federal, y personas ligadas a un medio de comunicación del gobierno perteneciente al Departamento de Estado podían tener esta actitud genuflexa. Es que el mismo día que recibieron las directivas de USAGM y de Radio y Televisión Martí una carta de George Soros, que yo tengo en mi poder como prueba fehaciente, ese mismo día me ponen a mí fuera del edificio de noticias, y al jefe también de redacción. Fuimos varios los periodistas afectados por esta mordaza y esta censura. Nos ponen de patitas en la calle. Entonces había que averiguar, lo que ya era obvio era que había un gran poder de un gran poderoso como Soros, pero había que averiguar un poco más de detalles de
qué es lo que estaba ocurriendo realmente de fondo, ¿no? Y empiezo a encontrar otras personas involucradas, organizaciones, y todas ellas han sido estoy revelándolas poco a poco por medio de mis redes sociales, que es donde estoy trabajando actualmente, en mi canal de YouTube que lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo. Están todos cordialmente invitados a pasar para que vean lo que están arrojando las investigaciones que he llevado a cabo este año. Solo desde junio pude levantarme esta mordaza y comenzar a hablar y comenzar a publicar en mis propias redes todo lo referente a organizaciones, nombres, apellidos y personas que están involucradas con estos grandes tentáculos de comentarte que en El Salvador ya los tentáculos ya llegaron también a nuestro país. El Salvador se está caracterizando por tener un gobierno muy aliado al gobierno de los Estados Unidos, al grado de ser calificado como un socio confiable. Pues Soros, a través de la Open Society Foundation, está financiando 4 medios de comunicación en el país: el periódico digital El Faro, la revista Factum, Gato Encerrado y un programa televisivo llamado Focus TV, para que lo agregues a tu lista. Te voy a pedir que vamos a ir a la pausa comercial y al regreso seguimos comentando de esta red, de todas este tipo de organizaciones como la Open Society Foundation y también lo que es la Human Rights Watch, que por cierto ha sido cancelada estas organizaciones para recibir fondos, en un comunicado que nos hemos enterado este día. Ya regresamos, un par de minutos. Con Isabel Cuervo, periodista colombiana, de origen colombiano, radicada en Miami, que se ha convertido en una especialista en el tema de George Soros. Isabel, ¿qué es lo que pretende George Soros, no solo en el nivel mundial, su injerencia, su especulación financiera? ¿Qué es lo que le interesa políticamente en América Latina? Bueno, señor Araujo, no solamente en América Latina, sus intenciones son globales, sus intenciones son las mismas en cualquier lugar del mundo, y es tener dominio global, dominio político y dominio social. George Soros es un experto en la ingeniería social, y eso lleva haciendo décadas en muchísimos países del mundo. ¿Cómo funciona? Pues a través de lo que hablábamos, a través de estas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Antes de la pausa, usted nombraba muy bien varias organizaciones que están funcionando en El Salvador, financiadas por Soros. Pues no son las únicas. Hay muchas más organizaciones. De hecho, Centroamérica para él se convirtió en un foco supremamente importante, sobre todo en la década pasada, en donde entró a inyectar grandísimas sumas. Sabemos que Guatemala fue el país en donde más dinero inyectó y sigue llevando la delantera, y en segundo lugar está El Salvador. Próximamente prometo preparar un poco, organizar un poco la información que tenga, no solamente de El Salvador, sino de Centroamérica. La tengo prometida a muchas personas que me están pidiendo por medio de mis redes que por favor les dé un poco de luz en torno a eso, y con toda la modestia que pueda tener esta declaración que les estoy dando. Sí, lo haré, lo prometo, lo haré. En este momento estoy supremamente ocupada antes de las elecciones del 3 de noviembre, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, porque lo que ocurra aquí al interior de los Estados Unidos va a afectar notoriamente, como siempre ha sido, a no solamente los países circundantes de Estados Unidos, sino a la población mundial, podría decirse, porque pues obviamente lo que ocurre en Estados Unidos afecta a diferentes naciones. Entonces, Centroamérica ha sido un foco supremamente importante. Perdón que te interrumpa, una pregunta que parece una gran contradicción. Tengo entendido que estas organizaciones como la Open Society Foundation reciben, por ejemplo, la Human Rights Watch también reciben fondos del gobierno de Estados Unidos. ¿Y cómo es posible entonces que estas organizaciones trabajan aliados con organizaciones terroristas como la FARC,
relaciones con el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua, organizaciones que generan revueltas en muchas otras partes de América Latina. Pareciese contradictorio. ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos? Exactamente, ha tocado usted uno de los puntos más álgidos en esta discusión o en este análisis sobre George Soros, y es justamente lo que muchas personas se preguntan. Primero, ¿por qué esta persona, este gran potentado millonario, teniendo tanta información que ha sido verificada, no ha sido procesado en los Estados Unidos o no tiene ningún tipo de consecuencia, ¿verdad? Esa es una de las preguntas. Dos, ¿por qué dineros de los contribuyentes estadounidenses son entregados a un multimillonario como Soros, a su gran Open Society Foundations, para que entonces él redirija esos fondos a otros países por medio de las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, por medio de las cuales él hace esta ingeniería social que no lleva más sino a que se cumplan todos los designios o todo lo que a él le interesa que suceda en diferentes países? ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que quiere que suceda en esos países? Él quiere aplicar lo que él ha llamado las sociedades abiertas. Por eso su gran fundación se llama Open Society, inspirada en Popper, con quien él es un gran seguidor de Karl Popper desde que estudiara en Inglaterra, y bueno, ha tergiversado de hecho un poco todo lo que es la filosofía de Popper y la ha vuelto al estilo sorista, ¿no? Al estilo de Soros, que lo que quiere es sencillamente que, por ejemplo, él tiene dentro de su organización Open Society Foundations una vertiente, una línea que se llama Justicia Soros. Dentro de ese apartado de Justicia Soros, pues él sencillamente dibuja a su parecer cómo debería ser la justicia, no solo en Estados Unidos, sino en diversos países. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos en donde lo que él desea es tener el mismo tipo de perfil de gobernanza en tantos países como él sea capaz de dominar. Es muy importante apuntalar que para Soros no es importante si el gobierno con el que tiene que negociar es de derecha o de izquierda, porque mucha gente pierde el tiempo en esta discusión entre la derecha y la izquierda. Las discusiones de derecha e izquierda, en mi concepto, pues quedaron atrás en aquellos años de la Guerra Fría, y bueno, mucho más se ha discutido después en finales del siglo pasado. También se discutió muchísimo acerca de todo lo que es izquierda-derecha, pero los tiempos han cambiado. Ahora las discusiones geopolíticas tienen que ser analizadas desde una cariz o desde un prisma geopolítico mundial de gobernanza global, que es tal como lo está dibujando Soros, ¿no? Y estaríamos, Isabel, ante un nuevo escenario mundial, como bien lo apuntas. Ya ese conflicto bipolar de derechas e izquierdas está totalmente desfasado y, creo yo, superado en gran parte por la realidad de las sociedades. Estaremos en un nuevo eje de un nacionalismo en el sentido de la palabra, del reconocimiento de los países hacia su visión interior, sus procesos económicos, su propia integración, sus fortalezas, versus esa conceptualización de Soros, basada, como tú lo dices, en la creación de una filosofía global que se adapta a los intereses de este individuo. Ese es el camino real de lo que estamos viendo, y que va a tener un gran impacto en las elecciones de Estado, no en las elecciones, que va a tener mucho que ver el resultado del evento electoral del 3 de noviembre en Estados Unidos para lo que va a pasar en el mundo. Sí, claro, definitivamente su odio acérrimo por Donald Trump es evidente. No solo es evidente, él lo ha declarado. De hecho, durante el Foro Económico Mundial en Davos este año volvió y lo repitió. En el 2016 no podía creer que Donald Trump hubiese ganado las elecciones en los Estados Unidos, y le pronosticó muy poco tiempo, como si estuviese casi dibujando todo lo que fue el juicio político
político que intentaron hacerle a Donald Trump. Y bueno, digamos que lo tomó de sorpresa. Para nadie tampoco es un secreto que es el gran donante del Partido Demócrata. Durante muchísimos años lo ha sido, impulsando las carreras políticas de Hillary Clinton y de allí para atrás, pues con muchísimos millones. Grave lo que hablábamos hace unos momentos, y es que he podido confirmar que el señor Soros sí recibe dinero de los contribuyentes estadounidenses, es decir, a él sí se le entrega y se le ha entregado durante muchísimos años, no estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 décadas atrás, lleva entregándole el gobierno de los Estados Unidos dinero a sus fundaciones. Y tengo alojado en mi canal de YouTube una cápsula informativa referente a esto, porque este año ocurrió algo muy importante al respecto, y es que por fin la Corte Suprema de Justicia, después de 16 años de litigio en los tribunales del gobierno de los Estados Unidos en contra de Open Society Foundations, que demandaba que se le entregaran más dineros de los contribuyentes estadounidenses para sus fines, pues la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no se le entregarían más esos fondos a Soros para ser utilizados en organizaciones al exterior de Estados Unidos, porque sencillamente las organizaciones de Soros no querían, no les interesaba y no está dentro de su objetivo declararse en contra de la prostitución y del tráfico sexual. Escucharon bien, no se declaran en contra de la prostitución y del tráfico sexual, y por eso la Corte Suprema de Justicia dictaminó no entregarle más dinero. Esto no lo informó ningún medio de comunicación, esto es alarmante, lo informé yo en mis redes, y ahí está, bueno, la cápsula para que vean los detalles. Esto es lo que está ocurriendo, es gravísimo el sesgo informativo. ¿Quién será? Ayúdanos para esta alerta, porque yo creo que es la obligación de todos aquellos que creemos en la verdadera libertad de prensa, en la verdadera libertad de expresión, en la protección de las cosas elementales y básicas de una sociedad verdaderamente democrática, de las relaciones internacionales de nuestros pueblos. ¿Qué querrá Soros financiando? ¿Cuál es la ganancia de Soros financiando estos periódicos digitales en El Salvador y este tipo de actividad que le hemos visto reflejada con un ataque de un señor de apellido Vivanco, chileno, que es el director de Human Rights Watch, con un ataque visceral contra el presidente de El Salvador? Estos medios atacan al presidente Nayib Bukele de El Salvador en una clara línea estratégica política. ¿Cuál será la ganancia política de Soros con estas acciones en El Salvador? Así es, señor Araujo, como usted bien lo ha dicho, Human Rights Watch recibe desde hace muchísimos años también dineros de Soros. Esto no es un secreto tampoco. Lo peor es que muchas de estas cosas no son secretas, lo sabemos, y además lo podemos encontrar fácilmente en documentos públicos, y además también muchas organizaciones no solamente lo declaran, sino que tienen que hacerlo público porque son dineros de organizaciones no recibidas por organizaciones internacionales o como ya veíamos, red de organizaciones no gubernamentales, sino más 100 millones de dólares fueron entregadas por Soros en 2010 a Human Rights Watch. Imagínense de allí para acá en cuánto se han incrementado. Eso solo por dar un ejemplo. Sí, claro, están cumpliendo una agenda. Ahora, ¿cuál es el objetivo o cuál es la ganancia? Bueno, he notado un parámetro o he notado un modus operandi de Soros que es reiterativo. Primero, entra por medio de estas organizaciones a generar confusión, división, caos, atomización total de las sociedades en estos países en donde él desee trabajar esta ingeniería social. Luego que tiene atomizada la nación o el país que él haya elegido, que son muchos al mismo tiempo, pues entonces ya esos países están divididos en grupos, subgrupos y están enfrentados. Un país dividido no puede pensar en un destino conjunto, no pueden construir país porque están enfrentados. Después de que se genera el caos, ¿para qué son utilizadas esas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que él financia? Para insertar
un paso supremamente importante, que es la batalla de ideas, la batalla ideológica. Cuando ya tienen ese fin insertado en las naciones, en donde van educando bajo los principios de Soros, cómo deberían ser las famosas sociedades abiertas, que no es más que pues una cortina de humo, donde se adueñan de conceptos, digamos que muy benevolentes, como puede ser la paz, como puede ser el derecho de las minorías, trabaja muchísimo con organizaciones indígenas, entonces empodera, por usar esa palabra que les gusta a ellos tanto, a los grupos feministas y los radicaliza, empodera también a los LGTB, divide grupos, subgrupos y más microgrupos, porque lo importante es atomizar esas sociedades. Entonces, por ejemplo, los salvadoreños ya no son salvadoreños, sino que ahora están divididos en muchísimos grupos y entonces no pueden construir país. Eso mismo vemos el espejo de Venezuela, lo que ha pasado. Empezaron dividiendo el país y lo lograron. Llevan 20 años gobernados por un desgobierno. Miremos Chile, las revueltas, Argentina, importante el Cono Sur. Bueno, hay múltiples ejemplos. Miremos Estados Unidos, lo que ha ocurrido en 2020 con este racismo ficticio exacerbado. Y digo ficticio porque no quiere decir que dentro de los países no haya gente racista, o no haya gente xenófoba, o no haya gente que no, digamos, practique una convivencia ética, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí existe, pero exacerba estas situaciones por medio de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con lo de George Floyd, fue exacerbado esto del racismo y a qué condujo, pues, a unas revueltas espantosas, violentas, en donde rápidamente yo 5 días de investigación pude encontrar la línea de conexión de cómo Soros y su Open Society Foundations financia a una de las organizaciones no gubernamentales en Minneapolis, y por medio de ella, entonces llamaban a las revueltas, incluso se ofrecían a pagar las fianzas de aquellos que fuesen detenidos. Ahí está la cápsula con información en mi canal, los invito a pasar. Ese vínculo es muy importante porque incluso la directora de esa organización, de la Minnesota Freedom Fund, se llama la organización en Minnesota, pertenece al proyecto que le hablaba hace unos minutos, Justicia Soros. Recibió dinero en 2019 de parte de Soros para llevar a cabo en 2020 un proyecto que se llama We'll Rise, nos levantaremos, y definitivamente eso es lo que ocurrió en 2020. Ha ocurrido más que un levantamiento en las principales ciudades de los Estados Unidos. Ok, Isabel, vamos al corte comercial y regresamos, y cuando vengamos vamos a platicar sobre su influencia en el Congreso de Estados Unidos, los cabilderos a los cuales hace uso de sus líneas operacionales. Ya regresamos en un par de minutos. Bueno, estamos de regreso con Isabel Cuervo, una mujer especialista, galardonada con premios internacionales sobre sus investigaciones periodísticas. Quiero, Isabel, comentarte de algo que hemos sentido en el país. Hace unos días, una media docena, como 6, 7 congresistas de los Estados Unidos firmaron una carta que yo creo que ni conocimiento tenían de la realidad y de lo que está sucediendo en El Salvador, y posteriormente estos eran demócratas, y luego apareció otra carta de 2 o 3 congresistas republicanos más. Entendemos que este grupo que acompaña a Soros se maneja a través de cabilderos y ese tipo de personajes que tratan de manipular las realidades, no solo en Estados Unidos, sino la incidencia en muchos otros países. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, no, definitivamente, o sea, los cabilderos aquí en los Estados Unidos son una cosa, en mi concepto, deshonrosa, ¿no? Pero es legal, así ocurre. Y bueno, no me aterra que haya senadores de tanto demócratas como republicanos que se hayan prestado para una situación de estas. Si usted desea darme los nombres, me encantaría tenerlos para yo poder rastrear un poquitico esos hilos que han conducido a esas cartas. Cuando me ocurrió mi caso de censura y difamación total, en donde me calificaron de antisemita, también sufrí el ataque de algunos congresistas de los Estados Unidos que pedían a grito herido mi cabeza. Obvio, posteriormente, pues ya pude comprobar cuáles eran los hilos que conducían a esos actos en que rompían el pecho porque les habían tocado al gran filántropo, ¿no? Filántropo, autonombrado filántropo, porque como ya lo pude comprobar y lo estoy evidenciando con pruebas en estas cápsulas informativas que todos pueden ver, pues allí están los dineros públicos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces el círculo del dinero es bastante interesante porque pues hacer el bien con dinero ajeno, sobre todo con dinero del pueblo estadounidense, pues valiente gracia la del filántropo, ¿no? Y mientras tanto va construyendo todos estos emporios de dominio en diferentes países. ¿Cuál es el fin? Crean el caos. Después de que crean el caos y se han destruido los países, pues hay que reconstruirlos. Y en la reconstrucción de los países también hay una gran ganancia, un gran negocio. Eso lo sabemos, pues, muchísimas personas que nos hemos dedicado a mirar cómo funciona la política al interior de diferentes países, ¿no? Claro, una cosa, Isabel, y hay personas, porque si bien esto es algo céntrico o concéntrico sobre George Soros, hay algunos personajes que nos podemos ya empezar a identificar a nivel global en los Estados Unidos, en América Latina, que acompañen este pensamiento tan peligroso y que tenemos que poner todas las alertas en América Latina. Sí, claro. Bueno, aquí el Partido Demócrata está absolutamente financiado y comprado por Soros. Esto pues no es secreto, como vuelvo y lo repito. Yo no sé por qué son tan insistentes. Bueno, yo sí sé por qué son tan insistentes con aquello de que cada vez que alguien hable de Soros es porque es teoría de la conspiración, cuando hay mucho de conspiración y poco de teoría, porque ya lo estamos viendo comprobado, corroborado en la realidad diaria. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, totalmente aliado con el chavismo. Eso es un hecho. Por medio de sus máquinas, Smartmatic es una empresa que se dedica al voto electrónico. Esa empresa está liderada por Mark Mallow Brown, una persona que ha estado sentada al lado de Soros durante muchísimos años en la junta de supervisión de su gran Open Society Foundations y otras juntas, porque no es la única organización de Soros. Por medio de esas máquinas han logrado el fraude electoral en Venezuela, y por medio de ese fraude es que el chavismo se ha mantenido en el poder. Son más de 16 elecciones en las que ha estado presente Smartmatic en Venezuela, y bueno, para nadie es un secreto tampoco la cantidad de pruebas y evidencias que hay en cuanto a corrupción y a fraude electoral. Esas son las máquinas que quieren imponer aquí en Estados Unidos y todavía no han podido, aunque ahora este año lograron llevar unas elecciones en la costa oeste en California, así que estoy muy vigilante de eso. Como ves, no importa la afiliación, lo importante es adueñarse de los dominios de políticos de un país. En Argentina, pues, los dineros de Soros corren a manos llenas, también vinculados al kirchnerismo. Fernández está absolutamente ligado, es una veneración la que tiene por Soros. En España, el gobierno actual también sabemos que se reúne constantemente con Soros a puerta cerrada, no sabemos de qué discuten, así que llegar a esas líneas de información es un poco más complejo, pero se llega, ¿no? Hay que investigar un poco y llegamos a esas conclusiones. En el Parlamento Europeo tenemos una lista, las personas que están en movimiento político, partidista. Lo importante es cómo él va pudiendo lograr
comprar los dominios de diferentes países, ¿no? En Nicaragua el asunto es bien singular. De Smartmatic. Hubo la elección de diputados última en el país, en donde había arrojado un resultado electoral de diputados, y al día siguiente amanecieron invertidos totalmente el orden de los que fueron electos. Eso fue Smartmatic aquí en El Salvador en la elección del año 2018. Claro, es que bueno, ahí va uno concatenando información de diferentes lugares y siempre son concluyentes, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que me acabas de dar, pues ya todos pueden imaginar entonces por dónde va, si ya sabemos que están absolutamente ligados los dineros de Soros con Smartmatic. Pues muy interesante lo que me acabas de comentar. Sí sabía que habían estado en elecciones en El Salvador, pero definitivamente voy a mirar más de cerca a ver qué más información se puede encontrar al respecto. Sí, invertir sobre Nicaragua. Sí, en Nicaragua es bastante singular porque, por ejemplo, financia medios que aparentemente están en contra del gobierno sandinista, pero no es así. Entonces allí juega otro rol, ¿no? Allí los medios y las organizaciones, sobre todo de carácter indígenas, en Guatemala, Nicaragua, y esto están muy tomadas por dineros de Soros. Así que trabaja de esa manera, dominando este panorama, digamos, de pequeños grupos que reciben dineros para pues llevar a cabo lo que él llama el labor social y trabajar por igualdad de género, en fin, pero en el fondo lo que están haciendo es ingeniería social, metiendo absolutamente líneas de pensamiento que dirijan o que redirijan a la población a que ayude en la construcción social y política que a Soros le interesa. La visión de Soros de lo que es para él un país, basado en lo que él describe como la sociedad abierta. Hay una relación con grupos poderosos económicos, financieros, en los cuales las empresas de George Soros están asociadas o representan grandes intereses en la bolsa, en Wall Street y en diferentes ámbitos financieros mundiales. ¿Es la ingeniería social tan pregonada, tan en esencia llevada suavemente, lo que buscará es la finalidad de controlar los mercados internacionales para el beneficio de unos pocos? Bueno, los mercados internacionales podría decirse que ya los controla desde hace muchísimos años, porque como te explicaba hace unos minutos, él por medio de su Quantum Fund, ubicado en el Caribe, es desde donde maneja las grandes billeteras globales, ¿no? Las grandes fortunas, porque pues sus clientes pues son más millonarios que él. Entonces, pues estos son los fondos que él maneja para hacer su especulación financiera, que mucha gente me pregunta, ¿pero por qué le dices especulador? Pues porque eso es una profesión. Yo no me lo estoy inventando ni estoy denigrando de una actividad, es que así se llama, no es inversión, es especulación financiera exactamente en lo que es experto Soros. De hecho, pues es el gran gurú económico, el gran gurú de la bolsa, vive aquí en Nueva York, goza de los privilegios de una gran democracia como lo es Estados Unidos, goza de los privilegios de Wall Street, de la inversión, pero para ser utilizados dentro de su especialización de especulación financiera. Claro. Una cosa, Isabel, ¿por qué esa relación tan contradictoria? Y lo vimos en el caso, tú lo viviste, tú trabajabas para el grupo Martí, que es financiado en una visión de protección y fomento de la democracia versus o en contra de la dictadura cubana. ¿Y por qué entonces una persona que habla de este mundo global, su comportamiento con respecto a la dictadura cubana es totalmente diferente? Es
contradictorio, es al revés, o qué pretende con la protección de eso, de una dictadura de ese tipo. Bueno, yo lo que me encontré en mi caso son dos tipos de personajes y de personalidades. Uno, por ejemplo, el CEO de USAGM, John Lansing, lo que tenía era una adoración por George Soros y una relación, digamos, en donde él buscaba un acercamiento con Soros, a tal punto que le escribió directamente una carta diciendo que estaba avergonzado del trabajo de sus periodistas por haber hecho yo una investigación y haber presentado este lado oculto de Soros. Él decidió arrodillarse ante Soros y enviarle una carta diciendo que estaba enamorado de su trabajo. Tengo en mi poder esa carta. Yo logré conseguir esa carta que John Lansing le envió directamente a Soros y la he presentado ya como evidencia en varias entrevistas. Y obviamente la continuaré publicando para que la gente sepa quiénes son los personajes que se arrodillan frente a los intereses de un poderoso, lo cual no debe hacer la prensa. En un medio de comunicación que se supone que está dedicado a la defensa de la libertad de prensa y en la defensa de la democracia, la defensa de la libre expresión, pues terminó censurando a su propia periodista por informar. Algo deplorable absolutamente. Y pues el otro personaje es Tomás Regalado, el que fuera alcalde de Miami, era director de radio y televisión Martí en ese momento, y bueno, en él se mezcló en mi concepto, en un interés de apegarse a quien, pues al poderoso, decidió no apegarse a su periodista y defender la libertad de prensa y expresión y defender el derecho que tenía el medio de comunicación a informar, sino que decidió pues sencillamente apegarse a Soros, repetir casi como una cacofonía el hecho de que el reportaje había sido antisemita en un acto deplorable de absolutamente de arrodillada ante el gran poderoso George Soros. Así que faltó un directivo que pudiera defender realmente lo que tanto pregona USAGM y Radio y Televisión Martí, que sería la defensa de la libertad de prensa y expresión. ¿Cómo la van a pedir para Cuba si en el primer momento en que un gran potentado millonario los presiona tan solo un poco, entonces todos salen corriendo a obedecer los mandatos del gran poderoso, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Es un gran honor haberte tenido y cuenta con toda la verdad el programa de opinión político número 1 de El Salvador con este servidor que en esta lucha contra esos gigantes que pretenden dominar el mundo desde su óptica, con su moral inventada, manejada, manipulada, con intereses económicos, ahí nos apuntamos en esa lucha y esperamos tenerte personalmente aquí en El Salvador para que abras y continúes en esa gran labor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y muchísimas gracias por la amable invitación. Señor Araujo, un placer haber estado con usted. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias.